Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, estoy con un hombre que nunca ha dado una entrevista para un medio televisivo. Se trata de Rolando Albeiro Acevedo, o Octavio. En el mundo de guerrillero, en el mundo de las FARC, él era el comandante del Frente Jacobo Arenas. Rolando, ¿quién es Octavio? ¿Quién es Rolando? Pues yo me considero una persona normal. Era estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional acá en Medellín, líder estudiantil. Debido a las circunstancias que se dieron en la década del 80 por la guerra sucia que se empezó a desencadenar contra el movimiento popular, contra todas esas expresiones que se dieron en ese entonces, todo ese proceso de unidad del sindicalismo, de los movimientos estudiantiles, donde hubo una gran confluencia popular, donde había unas posibilidades de hacer unas transformaciones en el país. A eso se respondió con guerra sucia que terminó creándonos una cuota de sacrificio grande y de sangre que pusimos, que fueron 5.000 muertos de la Unión Patriótica. En ese momento yo era dirigente estudiantil de la universidad. Estábamos realizando una lucha en contra de la privatización de la universidad. Recuerdo en ese entonces estaba en la rectoría de la universidad, estaba al frente del gobierno universitario, estaba Marcos Palacio Rosso, que venía de una trayectoria supuestamente de izquierda, y como el señor Belisario Betancur pues posaba de izquierda, lo puso a dirigir la universidad, y desde allá comienza a implementar ese proceso de privatización. Incluso nosotros protestamos en contra de una reforma académica del pensum que se dio, donde eliminaba, por ejemplo, las materias de humanidades de las carreras de ingeniería. Entonces nosotros decíamos que, como decía Gonzalo Arango, ciencia sin conciencia es magia negra. O sea, uno debe saber para qué estudia una ingeniería, para quién sirve el conocimiento. Dimos esa pelea y debido a eso pues caí dentro de esa cuestión de la guerra sucia, también de la persecución. Ya me toca, digamos, ingresarme a las guerrillas, a la guerrilla de las FARC concretamente, y desde ahí comienza todo ese proceso. Y usted fue el responsable, el comandante del Frente Jacobo Arenas, que era responsable en la ciudad de Medellín, es decir, usted fue la persona que comandó todas esas milicias que habían en esa época, a finales de los 80 hasta todos los 90. ¿Cuál es como esa experiencia que usted tiene frente a esta ciudad y ese conflicto urbano? Pues yo creo que es una palabra muy grande decir comandante, ¿cierto? Eso pues, le dicen a uno, pero realmente uno, modestamente, uno lo que ha hecho es un aporte precisamente a que hayan unas transformaciones en el país. Esta ciudad es muy conflictiva. Al respecto, por ejemplo, yo escribo un texto, son unos cuentos muy sencillos, donde el trasfondo es la historia de la ciudad de Medellín. Esa historia que se dio de degradación, de miseria, de violencia, siempre el proceso de urbanización marcado por la violencia, el proceso de acumulación de capital en la ciudad marcado por la violencia, y cómo todas esas generaciones de jóvenes mueren ahí en esa confrontación, en esa lucha de intereses de la clase dominante de Antioquia. Y pues simplemente lo único que se hizo fue responder precisamente a ese tipo de políticas violentas aplicadas desde la misma administración. Entonces es complejo, el análisis de la ciudad es bastante complejo, nos iríamos muy largo tratar todas esas diferentes fases de las violencias que se han vivido. Primero la violencia de la delincuencia común, luego la aparición de los grupos sicariales vinculados al narcotráfico, todo lo que eso implicó, toda esa subcultura de la violencia y del narcotráfico, del dinero fácil, que dañó varias generaciones, se perdieron en eso. Luego la irrupción, por ejemplo, del proceso miliciano, como una forma de defenderse el pueblo, de defenderse la gente precisamente de esa agresión. Luego lo que fue la toma de la ciudad por parte de las fuerzas de la reacción, de las fuerzas de la derecha, aliadas con el paramilitarismo, como una forma de disciplinar y mantener sometida a la población.
Ahora se da una fase nueva de violencia con la aparición de las bandas, la cuestión del microtráfico, o sea, una serie de circunstancias que se presentan donde esta ciudad no ha tenido un momento de paz. Venga, Rolando, hoy el proceso de paz, las negociaciones de La Habana están en un limbo por cuenta de la última decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué opinión le merece este momento preciso de la negociación, de los acuerdos, del cumplimiento de esos acuerdos? Yo pienso que la clase, digamos, la clase dirigente de este país, los que tienen en este momento el poder, deben mostrar verdaderamente hechos de paz. O sea, no es solamente hablar de paz, la palabra paz, sino que tiene que haber un compromiso real. Pero usted sabe que hay un sector de la ultraderecha que está empeñada precisamente en torpedear los acuerdos, en echar para atrás eso. Es preocupante, por ejemplo, lo que en estos momentos se está dando a nivel de uno de los poderes públicos, que es la rama judicial, donde prácticamente se piensa renegociar o tumbar o cambiar algo que ya está acordado, un acuerdo que se supone se ha convertido, digamos, en un compromiso del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene ya el compromiso porque es algo pactado, pero sin embargo ahora hay una maniobra que trata, digamos, de modificar ese acuerdo que se dio. Eso es gravísimo y en estos momentos tienen peligro el proceso de paz. Yo creo que todos los sectores populares, todos los que verdaderamente quieren la paz en este país deben en este momento movilizarse y rodear precisamente la implementación de los acuerdos y que se cumpla con lo pactado. Ese es ya otro tipo de análisis, sí le tocaría ya a los jefes, a la gente que está al frente de conducir ese proceso. Nosotros estamos empeñados en cumplir lo que llegamos allá al acuerdo. Ahora falta el mismo Estado y los diferentes poderes públicos que hay en Colombia, las tres ramas del poder público, precisamente cumplir con lo que ellos mismos pactaron. Amigos y amigas de Oriente, se me voy a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a hablar de los 12 años, 7 meses que Rolando Albeiro Acevedo Muñoz pasó en las cárceles de Colombia. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, con Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, Octavio, comandante del Frente Jacobo Arenas, el Frente Urbano de las FARC en Antioquia. Usted pasó 12 años, 7 meses en la cárcel. ¿Cómo vivió esa experiencia? Fue una experiencia bastante dura e interesante. ¿Sí? Dura porque es que en Colombia tenemos una política criminal que prácticamente viola todos los derechos fundamentales. Tenemos una concepción errada de lo que es el tratamiento de las personas que por algún motivo u otro son infractores de la ley penal. Hay un problema que yo creo que es de conocimiento público y es la crisis grande que existe en el sistema penitenciario. Es una crisis profunda y es una crisis estructural. Entonces a uno le tocó prácticamente en todo este tiempo vivir en carne propia lo que es esa crisis, porque a veces uno lo escucha desde afuera, pero es que resulta que la sociedad tiene que tomar conciencia de lo que pasa más allá de esos muros de las prisiones, lo que sucede internamente, lo que sucede con los seres humanos que somos puestos en esas condiciones de sometimiento al Estado y el trato que nos da el Estado. Supuestamente, el discurso que sustenta la existencia de las cárceles, que viene desde la modernidad, es el discurso de la resocialización del infractor de la ley penal. Pero ese discurso no se cumple en la práctica, entonces en este momento hay que reevaluar ese sistema penitenciario y carcelario, cómo se aplica, para que verdaderamente es algo que se va a aplicar para buscar de que la persona que incumpla la ley penal, pues verdaderamente se le den las posibilidades de entender, de capacitarlo, para que se reintegre a la sociedad en otras condiciones, pero en general lo que crea el sistema penitenciario un montón de hombres resentidos, que salen ¿qué?
a seguir reproduciendo ese ciclo de violencia que se da en la sociedad colombiana. O sea, la gente no sale transformada de esos centros. Uno porque tiene un horizonte, tiene unos principios, tiene un convencimiento, y entonces en base a eso uno logra mantenerse en esos espacios, ¿sí? Pero las condiciones son bastante duras. A mí me tocó estar desde las cárceles de mediana seguridad hasta las penitenciarías más duras. Estuve 6 años y medio, estuve en la que llaman la Guantánamo de Colombia, la Tramacúa, donde ese es un carnaval de violación de derechos fundamentales. Allá hicimos unas peleas importantes, pero en este momento, por ejemplo, que los presos políticos salimos de allá, en este proceso de paz que se está dando, eso tuvo un freno y está volviendo nuevamente a las épocas del terror que se vivía anteriormente. ¿Qué hacer frente a eso, Rolando? Yo creo que nosotros hemos adquirido un compromiso moral con la población reclusa. Ese compromiso moral tiene que ver que nosotros vamos a tratar por la vía política de buscar cómo solucionar el problema estructural que viven las prisiones. Apuntamos hacia la construcción de una política criminal garantista y respetuosa de los derechos fundamentales, pero eso también tiene que darse de parte del acompañamiento de la sociedad precisamente para resolver ese drama humanitario que se vive en las prisiones. Tengo que contarles, amigos y amigas de Oriéntese, que hace unos 10 años yo escribí un libro, Cementerio de Libertades, donde daba cuenta de la violación que se le da a los derechos fundamentales de los presos en este país. Y lo llamé Cementerio de Libertades porque las cárceles no resocializan a nadie. El sistema está hecho para botar personas, aislarlas, botarlas de la sociedad, esconderlas, y es un drama que viven miles de colombianos dentro de las cárceles y millones de familiares que están por fuera de las cárceles. ¿Cómo lograr que esa población que no está siendo resocializada tenga alguna incidencia política en este país? Pues nosotros hemos estado planteando la construcción de un movimiento nacional carcelario, de acompañamiento a las familias, porque todas las personas que están en las cárceles tienen sus familias, tienen sus dolientes. Que la gente se concientice, los presos de Colombia se concienticen de cuáles son sus derechos y se creen mecanismos de participación en las cuales ellos exijan el cumplimiento de esos derechos y que el Estado colombiano verdaderamente aplique, porque a nivel internacional hay toda una normatividad que dice las normas mínimas del tratamiento de los reclusos, pero esas normas mínimas ni siquiera, imagínense, con solo llamándolo mínimas y ni siquiera se cumplen. Entonces lo que se hace es un trabajo de concientización y, como te digo, de acompañamiento a las familias, de acompañamiento jurídico a los presos de Colombia, y al mismo tiempo la sociedad tiene que concientizarse de que ese problema que se ha generado ahí no son unos enfermos sociales, es un problema que se genera a partir de las desigualdades, del desequilibrio que hay en la sociedad. Entonces la sociedad es responsable de lo que está sucediendo ahí. Entonces por eso tiene que tomarse conciencia y verdaderamente convertir estos centros verdaderamente en centros de formación, de que la persona salga de allá con otra mentalidad, que sea una persona que salga a ser parte activa de la sociedad, a contribuir en la construcción del país que hemos soñado todos. Amigos y amigas de Oriéntese, me voy al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a concluir con Rolando este programa. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Oriéntese, este programa con Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, Octavio, un hombre que ha estado desde hace muchos años en la guerra y que hoy, a partir de los acuerdos de La Habana, hace parte de la nueva geografía de este país. Esta es la primera entrevista que entrega para un medio de televisión. Rolando, usted estuvo muchos años en el conflicto armado, usted fue parte del conflicto armado, usted protagonizó el conflicto armado urbano. ¿Cómo superar? ¿Qué claves podrían haber para superar ese conflicto en una ciudad donde hay fronteras invisibles entre un barrio y otro, hay combos, muchos combos en diferentes partes de la ciudad, ya no tan centralizados?
una ciudad manejada en sus zonas más periféricas por gente armada? Mire, yo creo que el conflicto es algo connatural, inherente a la sociedad humana. O sea, siempre va a haber conflicto. Lo que se está buscando es precisamente cambiar la forma de la resolución del conflicto. O sea, el paso que estamos dando es que los conflictos se resuelvan a través de la vía civilizada, de la vía negociada, dialogada, consensuada. Precisamente eso es lo que se busca, que los diferentes conflictos que se presenten en la sociedad se resuelvan por esa vía, no por la vía de la represión, por la vía punitiva, por la vía de la violencia. Ese es el paso que estamos dando. Eso implica que hay que construir una cultura de la tolerancia, hay que construir una cultura del diálogo, hay que construir una cultura de la concertación, del consenso. ¿Por qué? Porque esa cultura no la tenemos. La cultura que hemos tenido es la cultura de la guerra, de los odios fratricidas, del enfrentamiento, de la eliminación física del opositor, ha sido la cultura que hemos tenido. Entonces nos toca construir esa cultura. Necesariamente hay una serie de, no reconoce, mira uno con solo mirar las noticias se da uno de cuenta de la problemática que hay en este momento en la ciudad. Eso hay que buscarle solución. ¿Por la vía qué? Negociada, por la vía del diálogo. Hay que escuchar todos los diferentes actores del conflicto y entre todos buscar que nos estamos matando entre los propios colombianos, entre los propios seres humanos, entre la propia población de Medellín. Entonces mirar cómo solucionar esos problemas. El problema real, lo que origina, o sea, las causas reales del conflicto, es esa desigualdad, es esa exclusión, es esa intolerancia. Entonces precisamente tenemos que atacar esas causas. Yo sé, este medio de comunicación tiene conocimiento de que muchos de los combos están buscando hoy un diálogo directo con el gobierno, con la fiscalía, para lograr una alternatividad penal que les permita a ellos volver a la sociedad. ¿Cómo le parece eso? Me parece una cuestión óptima. Ojalá logremos llegar a ese tipo de acuerdos. Hay que escuchar a todo el mundo, hay que escuchar a todos los diferentes actores del conflicto que hay en este momento a nivel de la ciudad y buscarle una solución. Como le digo, no por la vía de la fuerza, de la represión, porque entonces el Estado dirá, pues vamos a hacernos fuertes y vamos a meter más operativos, violentar más los derechos fundamentales de las personas, lo que crea es más resentimiento, crea más odios, y lo que estamos buscando es ¿qué? Subsanar, restañar todas esas heridas que ha abierto la confrontación armada y buscar una nueva forma de solucionar nuestros conflictos y trabajar todos por una patria grande, en paz y con justicia social. ¿Cómo salvar hoy el proceso de paz? Pues con el acompañamiento, yo creo que de todos los sectores de la sociedad, el clamor por la paz es grande. Yo creo que las movilizaciones que se han hecho, las diferentes reuniones apuntan precisamente a que hay que fortalecerlo. Es una exigencia del pueblo colombiano, así la entendimos nosotros, así queremos que el Estado la entienda. Tiene que haber voluntad real de paz de la contraparte, de parte del gobierno, el compromiso real y los diferentes ramas del poder, un compromiso real de construir la paz, porque no podemos volver nuevamente a ese ciclo de la violencia, tenemos que cerrar esa página. Son 52 años de confrontación armada, que es 53, que estamos buscando en estos momentos precisamente cerrar esa página y empezar a construir una Colombia en paz, con justicia social, con todo lo que eso implica, que es solucionar las causas que originan el conflicto, igualdad, trabajo, salud, bienestar, todos esos elementos son los que van a hacer posible de que esa paz sea estable y sea duradera. Una última pregunta para cerrar este programa. ¿Cómo volcar la vista de la sociedad hacia mejorar las condiciones, cumplir con los mínimos requisitos de derechos humanos que tienen los votados, la gente que está en las cárceles colombianas? Pues como te digo, eso requiere el esfuerzo conjunto
de la sociedad, de las familias, de los prisioneros, de la misma población, que se concientice de sus derechos y de que la comunidad internacional habla también el ojo en esa situación. Porque es que mire, yo creo que hace ya 2 décadas que la Corte decretó el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles. Sin embargo, ya 2 décadas de haberse declarado ese estado de cosas, creo que fue en el 98, las cosas siguen peores. Entonces, digamos, un pronunciamiento que hace, un análisis que se hace necesita 20 años para solucionar ese drama. Yo creo que es necesario que haya una voluntad política del gobierno, de los que toman las decisiones, precisamente de solucionar eso. Y la comunidad internacional tiene ahí también parte de expresarse en torno a esa situación. Rolando, muchas gracias por esta entrevista exclusiva que le da al programa Oriéntese. Amigos y amigas de Oriéntese, desde esta hermosa vista de la ciudad de Medellín, una ciudad inequitativa, una ciudad injusta, una ciudad que todos los días abre más la brecha social, esa brecha social que genera exclusión y por lo tanto genera violencia. Me despido, no sin antes decirles que muchos hombres y mujeres como Rolando, como este hombre que ha estado en la guerra tantos años, van a volver al país, a este país que debe recibirlos y que debe darles una nueva oportunidad. Hasta el próximo programa.